Hola, 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 ¿qué tal? Una vez más en este espacio que dedicamos a hablar de animación. Y bueno, tenemos a un gran invitado bueno, es mexicano y estuvo en el canal antes. Y nada, vamos a actualizarla, cómo ha ido su vida desde Japón. Ya la primera vez que estuvo aquí estuvo recién llegado a Japón, todavía se está instalando y ya han pasado unos meses. Queremos saber cómo le está yendo, queremos saber un poquito que nos cuente cómo es este mito de trabajar, de vivir en Japón. Así que nada, bienvenido, Bastián. Gracias, Cristian, damas y caballeros, también por allá del canal. Muy buenas tardes, días, noches, a la hora a la que se conecten por acá. Pues un gusto nuevamente estar de vuelta por aquí. Me parece que el contacto inicial con Cristian fue por parte de uno de los alumnos, ¿verdad? También de Sí, Perú, sí, sí, que fue el así que te es. contactó y dijo, oye, pues tengo mi profe que hay, platica y hace estas cosas de los monos en movimiento, entonces estaría bueno platicar. Así que sí, un gusto estar otra vez con ustedes. Y vamos a ver, a mí también ya me da curiosidad, ya ni me acuerdo qué dije la vez pasada, así que va a ser interesante contrastar qué fue esa primera experiencia de plática con ustedes y ahorita este momento. Sí, bueno, era un poco de incertidumbre, ¿no? Estabas llegando allá, que tenías esto del idioma, de aprenderlo de lo más rápido posible, de entrar a la industria también lo más rápido que se pueda. Y bueno, creo que ya has logrado, estás siguiendo, estás empezando con estas dos metas que tienes de inicio y ya las tienes avanzadas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de cómo es estar allá. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, primero, pues una especie de resumen para las personas que no hayan visto el programa anterior o que más o menos estén apenas entrando. Tengo entendido, por ejemplo, que en este canal hay muchos interesados del tema de la animación, precisamente, ¿no? Son personas que ya están creando proyectos o pretenden realizar eventualmente alguna historia, algún proyecto, llevar una serie. Generalmente todos pensamos en series, porque es lo que vemos en televisión, es lo que nos llama la atención. Entonces queremos hacer la próxima gran serie, ¿no? El próximo Naruto, el siguiente Demon Slayer. Y con esos ánimos empezamos a trabajar nuestras producciones y todo. Yo creo que rápido nos damos cuenta que el tema de la animación toma muchísimo más tiempo del que uno primero sospechaba. Yo me acuerdo cuando niño, cuando muy joven, por ahí de los, creo que tenía 17 años, me tocó ver Magical Knight Rayard, que en México se conoció como Guerreras Mágicas. No sé si en el resto de Latinoamérica llevó el mismo nombre de Estudio Clamp. Y a mí me Sí. fascinó el estilo visual de Clamp, me gustó mucho los personajes, me enamoré de la historia, me gustó mucho. Además tiene un rollo tipo Dungeons and Dragons, tipo RPG, que yo era full amante, estaba en pleno descubrimiento de lo que eran los juegos de rol en ese momento, entonces yo me enamoré de ese proyecto. Es la única serie o evento en televisión al cual he corrido para poder llegar a tiempo y ver el siguiente capítulo en mi casa cuando se prende la televisión. Pero el tema es que yo me acuerdo cuando me enteré que las dibujantes de Clamp, que eran varios, eran cuatro me parece, no dibujaban la animación. Y cuando me enteré, digo, acuérdense que es un tiempo donde no había internet, entonces no sabías nada de cómo se hacían las cosas, era imaginarte las cosas y era tratar de, pues, no sé, de lo que sería, pues, improvisar sobre la marcha y tratar de, o sea, tú mismo hacerte en tu cabeza la idea de cómo se producen estas cosas. Y yo siempre pensé que los animadores, pues, eran los mismos dibujantes de cómic, ¿no? O sea, hacían su cómic y después llegaban y le daban movimiento y todo. Y cuando me enteré que no, que ellas no tocaban una sola parte de la cuestión de la animación, para mí fue más bien un estado de confusión muy amplio, donde dije, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué un autor querría no participar de su propia animación? O sea, ¿por qué no ellas mismas entrarían a dibujar? O sea, más bien no era una cuestión de si había dinero o no, o la cadena de producción, sino más bien yo pensaba, ¿cómo un dibujante no le gustaría hacer la parte de la animación ellos completo, ¿no? Para hacerlo todo. Bueno, ya después de un tiempo, después de algunos años, te das cuenta de la cantidad de trabajo que implica para sacar un segundo, 2 segundos de animación y entonces, ok, entiendo ahora. Bueno, les comento esa experiencia porque creo que en muchas ocasiones nos pasa eso. Yo, por ejemplo, además soy de un perfil, eh, yo me considero lo más cercano a lo que serían los cantautores de la música latinoamericana, española, del momento de esos finales de los noventas, todo eso, donde eran, o sea, somos creadores de obras y además los dibujantes de la misma. O sea, no estoy esperando buscar que una productora trabaje mis proyectos, sino más bien estoy buscando técnicas y procesos en los cuales yo sea capaz de lanzar mis propias ideas. Entonces, creo que es el tipo de plática que puedo brindar y que puedo apoyar aquí porque puedo comentarles un poco de los pros y contras de esa forma de trabajo, creo yo, o sea, del trabajar para tu propio fin
con tus propios medios y prácticamente sin recurrir a ninguna ayuda externa, ventajas y desventajas de ese tema. Y obviamente además el hecho de venir a Japón, que para mí además fue un plan en el cual obviamente mi intención es, pues, ¿cuáles son los número uno de creadores de este tipo de proyectos? Los japoneses. Una de las cosas que sí me llama mucho la atención y a la fecha sigue siendo real es la diferencia de recursos que utilizan para hacer los proyectos. Japón, si ustedes, bueno, todos aquí son seguramente fans de la animación en general y supongo que en general del anime también. Si se fijan en animaciones tipo, por ejemplo, Evangelion, que son de las grandes animaciones que fueron un punto y aparte en la historia del anime, que de hecho salvaron la industria de la animación en el momento en que estaba en declive pleno, una de las cosas que hacen muy bien los japoneses es optimizar muy bien sus recursos. No tienen mucho dinero en general, a diferencia de América, de otros países con mucho más afluencia de economía, y lo que tienen lo producen, lo utilizan de muy buena forma para lograr las mejores cosas posibles. Otro gran ejemplo es Trigger. Si ven escenas de Little Witch Academia, la forma o sea, la cantidad de dibujos que deciden hacer y en qué posición deciden hacerlo es completamente diferente a los norteamericanos y los europeos. Porque siento que cuando tienes la mayor cantidad de recursos, pues dices, le meto otro dibujo y otro y otro. Y si requiere 14, requiere 14, pero los japoneses dicen, no, necesito solo 7 porque no tengo, o sea, no puedo hacer uno más, porque entonces le estoy quitando dibujos a la siguiente escena que tengo que hacer, porque tengo que terminar al rato y no tengo tiempo para acabar. Entonces, creo que una de las grandes lecciones que yo empecé a tomar del anime en general japonés es la optimización de recursos. Y creo que como animadores, todo el tiempo estamos jugando con tiempo, dinero y esfuerzo, así que tenemos que ser claros en cómo manejar ese tiempo. Entonces, bueno, esa sería como mi introducción al tema. Buenas, buenas, genial. Sí, sí, sí. Claro, esto de todos creo que hemos visto animaciones desde chicos, este ejemplo que dabas de las guerreras mágicas, ¿no? Que yo cuando vi el Isekai, lo que era el Isekai, que ahora está muy de moda, yo dije, ya, esto es el inicio del Isekai, ¿no? Pero bueno, tiene sus diferencias, ¿no? Pero sí, pues, la animación es una industria enorme, es una industria en la que se juntan muchos roles, muchos profesionales, ¿no? Pero, sin embargo, en el mundo creo que hay una forma de hacer las cosas con diferencias, ¿no? En Sudamérica tenemos nuestros recursos, tenemos nuestras limitaciones, en Europa también, en Estados Unidos también, pero Japón es el raro, es una industria que se maneja totalmente diferente a las demás. ¿Puedes contarnos también un poco de eso que ya has aprendido el tiempo que estás allá? Sí, claro que sí. Lo primero que creo que todo el mundo ya se ha venido enterando desde hace tiempo es que no es lo que aparenta en cuanto al glamour de la animación o a incluso los recursos que se manejan en el medio. O sea, la mayoría, creo yo, nos imaginamos, estando en nuestros países natales, que la animación es un medio muy apegado a los medios artísticos que conocemos. Tú lo comentas bien. Por ejemplo, yo estudié artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Bueno, antes se llamaba así, ahora es Facultad de Artes y Diseño, me parece, de la Ciudad de México. Pero siempre estuve en contacto con la parte bohemia del arte. Además, dos de nuestros tíos en la familia están muy vinculados al tema del arte. Uno es arquitecto y diseñador, el otro es dibujante, pintor y e ilustrador. Entonces, desde siempre, desde muy niño, yo he estado muy en contacto con el tema, no solamente de llegar y hacer dibujos, que creo que a todos nos gusta en general eso cuando niños, sino también de estar en los eventos artísticos. Y aparte científicos, mis dos padres son científicos, etcétera. Entonces, siempre estar en eventos donde había presentaciones de Carl Sagan, por ejemplo, con nuestro programa de Cosmos y entrevistas de programas del universo y Julieta Fierro, allá en México, una gran astrónoma, dando sus conferencias y todo. Entonces, temas conceptualmente muy complicados para una mente infantil, junto con presentaciones de obras de arte, libros ilustrados. Siempre nuestros padres nos llevaban a la feria infantil de libros en la Ciudad de México a comprar estos trabajos que venían de China, de Japón, de Mongolia. Entonces eran trabajos muy raros, diferentes a lo que estábamos acostumbrados a ver, que para ese entonces les estaba hablando del final de los ochentas, cuando éramos niños, pues eran trabajos que venían, o sea, los trabajos para niños eran, pues, ¿qué cosa? Eran Disney, eran los trabajos que venían de Norteamérica realmente, y en general México siempre ha estado muy colonizado por Estados Unidos culturalmente.
Entonces son los trabajos que llegan y son los trabajos, porque son los trabajos que llevan la mayor cantidad de economía posible. Entonces son los libros más bonitos, los diseños más interesantes. Entonces en general es lo que acabas consumiendo. Y a mí esos libros nunca me gustaron del todo, nunca me atrajeron. No quiero decir que no me gustara Disney, de hecho, El Rey León es de mis películas favoritas y todo, pero no me, o sea, en el momento de que cuando yo acababa de ver esos proyectos, no me quedaba pensando en nada más. O sea, eran proyectos que se quedaban ahí, se quedaban en su mundo que nos platicaban y se acabó. Y tú te ibas a tu mundo. Y yo creo que una de las razones es porque América Latina es muy diferente a lo que Disney planteaba, al menos en ese entonces. Y ahorita creo que también. Entonces tenemos realidades latinoamericanas muy distintas. Y creo que Japón, una de las grandes diferencias a nivel de industria es que sus trabajos, al hablar de temas muchísimo más variantes, más diversos que los norteamericanos promedio, abordan otro tipo de sensibilidades que puede hacer más seco con América Latina. A mí me tocó, o sea, el anime me pegó por parte de, ni siquiera sé si llamarle anime, porque digo, sí, o sea, es anime, pero a la vez, es que anime a veces es una palabra un poquito depreciativa, creo yo, porque hay muchos géneros ahí. Pero bueno, a mí me tocó ver Akira como primera película de animación japonesa, Wow. formalmente reconocida para mí como animación japonesa. Entonces, ver Akira como primera experiencia formal, porque yo ya había visto Robotech, ya había visto Gigi, Tom Sawyer, me parece que también se produjo acá. Es más, hasta Thundercats, que no es manga, pero el equipo de artistas de background y todo fueron los que después trabajaron en la creación de Estudio Ghibli. Entonces, o sea, hay muchos vínculos, Transformers, etcétera. O sea, hay muchos trabajos que me tocaron ver de niño, pero no, o sea, lo veía como parte, como una caricatura, que era lo que llamamos América Latina, pero no veía yo que era algo que venía de otro país directamente. O sea, era simplemente la siguiente caricatura que venía después del Pato Lucas o lo que sea, no el Pato Lucas, ese no era el Pato Donald o lo que sea, Pato Aventuras, y de repente tenías a Robotech, ¿no? Tenías Macros. Claramente te dabas cuenta que era algo muy diferente, pero todavía como niño no distinguías esto es algo que en serio es distinto, que es otro género completamente aparte de la animación, lleno de posibilidades. Entonces, cuando a mí me tocó ver eso, y cuando ya en mi juventud me tocó ver Saint Seiya y Dragon Ball, Sailor Moon, etcétera, no, viene la explosión de mundos y de posibilidades, y es lo que me enamoró del anime. Y el anime aquí en Japón sigue siendo eso, pero hay una cosa que, digo, ya ahorita muchos conocen, que es básicamente la industria paga muy poco a sus animadores, muy, muy poco. Las personas que trabajan en la industria directamente aquí en la animación, a duras penas pueden mantener su economía suficiente para sustentarse. Y es una de las cosas que sí es importante como chequeo de realidad saber, porque si uno piensa que, voy a venir a Japón y voy a trabajar en un estudio de animación y en ese momento ya voy a empezar ahí a evolucionar y todo, sí a nivel artístico y de capacidad, porque tiene una demanda brutal de trabajo y tu nivel va a subir. Y eso es a lo que vengo realmente. Y bueno, ahorita platicamos un poquito de mi experiencia directa con ello. Pero sí debo decir una cosa, tienes que tener un plan alterno de subsistencia. Porque si no lo tienes así, adiós, olvídalo. O sea, no vas a tener dinero para esto, no tienes familia aquí, no tienes otro tipo de recursos donde poderte amparar. Así que te vas a meter en un gran problema si piensas que solamente trabajando en animación aquí en Japón vas a lograrlo. Además, porque, bueno, implica saber japonés en la mayoría de los casos, que para empezar ya es una inversión fuerte, y bueno, todo lo que implica el acostumbrarte a un país con reglas muy diferentes y muchas, por cierto, con costos, o sea, hay muchas cosas de lógica que no las entiendes sino hasta después de un buen tiempo de haber vivido aquí. Entonces, creo que es una de las cosas que hay que tener cuidado. Entonces, una recomendación básica ahorita, respondiendo un poquito a la pregunta que haces, sería para quienes tengan el sueño, obviamente es una cosa maravillosa, o sea, el salir, el caminar por las calles de Japón diario, el poder, a mí que me encanta caminar para ensamblar mis ideas y que mi cabeza estructure las cosas adecuadamente, o sea, el caminar en un país tan seguro como lo que es Japón es maravilloso, además de que yo vivo no directamente en la ciudad, yo estoy muy cerca de Osaka, pero vivo en la ciudad, una ciudad que se llama Takarazuka, que es la ciudad en donde nació y se desarrolló Osamu Tezuka, que es el gran padre de la animación y del manga. Entonces, el caminar las mismas calles, el pasar por los mismos barrios y el hecho de que Japón casi no cambia, entonces, sobre todo en las zonas rurales, bueno, no rurales, pero en las zonas más alejadas de la ciudad, no sé, sí hay una magia aquí que va empezando a integrarse contigo. Entonces, sí hay un crecimiento artístico gigantesco, eso sí lo puedo decir, porque además conoces un mundo y te vas integrando en un mundo tan diferente al que estamos acostumbrados como latinoamericanos, que no solo aprecias lo que tenías antes en tu mundo natal, sino además te maravilla lo que ahora estás viendo. Entonces, es una combinación muy interesante de los dos aspectos.
Claro que sí, claro que sí. ¿Y cómo ha sido tu proceso de adaptación? Me dices que estás ahí con el japonés, estás eh, adaptándote a este idioma, a estas costumbres también que deben ser totalmente diferentes, pero que seguro ya también sabías, ¿no? Porque tú para irte allá has estado haciendo tu investigación, hablando con amigos, seguro. Y bueno, pero una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es ya vivirla, ¿no? Claro, una enormísima ventaja para mí, dos cosas yo creo. Uno, el hecho de que cuando yo decidí venirme a Japón, bueno, primero menciono la primera. En primer lugar, yo tengo un hermano aquí viviendo en Japón, un hermano menor, de casi 5 años menos que yo, pero que en el tiempo que nos apasionó el tema del anime, él se fue por la parte del estudio sociológico del mismo, o sea, el anime como evento social, como evento cultural. Entonces, él en sus estudios de antropología, de etnología, se enfocó en la parte cultural de la creación del anime, del manga, no como creador tal cual, digamos, sino más bien como análisis del movimiento que rodeaba todo este fenómeno otaku, cosplay y todo este tipo de cosas que a la fecha sigue siendo. Entonces es muy interesante porque en sus estudios por parte de la universidad, él se fue hacia la rama académica, se vino aquí a la Universidad de Kobe a trabajar, a seguir estudiando su maestría, etcétera. Entonces, él tomó completamente la rama eh, científica, vamos a poner, digo, es ciencia suave porque no es igual que la matemática, la física, la química, pero siguen siendo ciencias humanas que tratan de analizar el fenómeno de lo que es la humanidad como tal en su aspecto presente, ¿no? El por qué, el apasionamiento por estos temas, la identificación de géneros, la lucha por una identidad diferente, o sea, por eso, yo creo que por eso, y bueno, los que aquí ven el programa, seguramente una de las cosas que más nos encanta es tener nuestras propias cosas que solo nos gustan a nosotros y que nuestros papás no entienden, que nos hace partícipes de un clan muy específico. Así que esos grupitos son naturales, siempre se forman esos pequeños clubs, esas sectas secretas donde hay ciertos códigos. Y bueno, los memes son un ejemplo de ello, ¿no? Si no viste el programa, si no viste lo que pasó en tal película o lo que sea, no entiendes el meme y no puedes participar de la conversación. Así que es algo que es una necesidad, creo yo, del ser humano. Y y bueno, esa parte es súper interesante. Entonces, bueno, lo comento porque es apasionante el tema que él trabaja y estudia. Y bueno, como se vino aquí a Japón desde hace ya, se vino por parte de los estudios y poco a poco fue encontrando la oportunidad de mantenerse aquí. Entonces, ella tiene como unos 10 años, creo yo, de haber venido a Japón y todo ese tiempo de haberse integrado aquí. Por lo tanto, pues no solamente el idioma, sino además la capacidad ya de integración a lo que es la sociedad japonesa, cómo manejarse. No creo que ya lo maneje al 100%, pero es obvio que ya, o sea, puede obviamente su hablar, su todo, digo, es hasta maestro de japonés y de español en escuelas de idioma, entonces eso quiere decir que maneja muy bien el tema del idioma, pero lo comento porque eso me dio una gran ventaja, obviamente, al hecho de poder llegar, para empezar, a una casa, y además una casa conocida, al menos de que podía platicar yo en español con él, y comento esa parte porque para quienes estén planeando ese movimiento, seguramente han visto videos en Instagram donde, no sé, típico, sale una chica de, Japón a los 10 días y sale así toda maravillada viendo Tokio y viendo los grandes edificios y las luces y todo, ¿no? Y después te pone Japón a un año después, ¿no? Y toda deprimida en su cuarto, sin salir, sin amigos, sin nadie. Bueno, de ese tipo de videos van a ver por todos lados. Y es verdad, en buena parte, porque es tan diferente la cultura. Y por mucho que al principio sea algo maravilloso, por muchas razones, obviamente no quiere decir que todo sea bueno o que todo sea no útil, pero todo sea enriquecedor para nosotros. Hay muchas cosas que son alienantes, como tal, que nos alejan constantemente, no por grosería por parte de los japoneses, sino simplemente por diferencias culturales, en donde cosas que incluso antes odiaba, o sea, si una cosa yo odiaba era el reggaetón, y no creo que me guste a la fecha todavía, pero claro que extraño ahora el bullicio de las calles de México. El hecho de estar escuchando, de estar trabajando de repente en mi espacio, en mi estudio de trabajo allá en México, y estar escuchando los pregoneros en la calle, y estar escuchando el sonido de la plática en los tacos y cosas por el estilo. Porque antes para mí era algo, es más, estos audífonos de cancelación de audio, buenísimos, por cierto, los Sony, me los compré justo para poderme concentrar, porque allá en México no me podía concentrar por la cantidad de ruido y de bullicio que había alrededor, y por el aspecto de cómo trabaja mi cabeza. Y aquí Japón es un silencio absoluto casi todo el tiempo, incluso en las ciudades, es muy tranquilo todo Japón. Y por supuesto tienen grandes maravillas eso, y en general creo que es mejor que algo malo, pero a la vez también
no sé, o sea, es algo muy diferente a lo que estás acostumbrado. Y sí sí tienes que saber que va a haber un punto en el que te vas a acostumbrar a esos aspectos y se van a hacer parte de lo normal y no van a dejar de ser mágicos, pero van a cambiar, van a integrarse de una forma diferente a tu realidad. Y bueno, la segunda razón importante es que yo ya venía como ya profesor de animación con mis cursos que doy online y eso me dio ya un sustento que es muy diferente, lo veo ahorita con mis compañeros que están estudiando japonés, en donde ellos tienen que acabar de la escuela y muchos de ellos salir al arubaito, que es el nombre que le dan al trabajo de medio tiempo, en donde puedes trabajar en un combini, una tiendita de la esquina, o un restaurante, en un hotel, en algún lugar, para empezarte a ganar algo de dinero, que no es mucho, pero generalmente es mucho mejor que en otros países de América Latina, o sea, sí es mejor que el salario mínimo en nuestros países, y que te permite mantenerte aquí en Japón, pero es la única forma, digo, la mayoría los apoya a sus papás o tienen algún tipo de préstamo que han hecho, pero están en ese acuerdo. Entonces yo tuve, digo, no fue una ventaja gratuita, lo fui trabajando desde años atrás, o sea, con estos cursos yo llevo trabajando más de 10 años, entonces no fue de a gratis, fue de poco a poco empezar a labrar un espacio, un estudio, un equipo de trabajo y tecnológico incluso para poder dar mis clases y poder brincar a eso. Pero lo comento no solamente por la parte económica, que por supuesto siempre es excelente tener un sustento para poderte mantener y continuar avanzando en tus aventuras, sino también por la parte emocional lingüística, por la cuestión de poderte comunicar en español con alguien más, de poder hablar y expresar tus emociones y tus sentimientos y todo. Porque yo creo que si estuviera en Japón sin alguien a quien poderle hablar en español constantemente, o sea, con un trabajo normal, digamos, en un lugar X, hablando solo en japonés y de vez en vez en inglés, etcétera, intelectualmente y mentalmente, yo creo que sí sería muchísimo más difícil. Entonces, bueno, creo que tengo yo la fortuna trabajada y todo, pero finalmente la suerte de poder tener un grupo de gente con el cual poder platicar, discutir ideas, además de animación, o sea, qué maravilla, ¿no? Poder hablar de los temas que a ti te interesan, poder llegar de un evento de Tokio y decir, muchachos, les tengo un video nuevo y podérselos mostrar y poder mostrarles libros que acabo de comprar o figuras de acción de colección de algo o un juego nuevo que vi de Japón, o sea, todo eso es algo que Japón está lleno de esas cosas, eventos de ferias de juegos, todo eso. Y eso es algo a lo que yo aspiraba muchísimo y felizmente ya lo estoy haciendo y ya estoy yendo a eso. Entonces, esa parte sí ha sido maravillosa. Genial, genial. Claro, y esta parte para trabajar allá, ¿no? Me contabas que hay muchas reglas en Japón. Hay, nosotros como latinoamericanos quizás a veces nos queremos brincar estas reglas, pero tienes que cumplirlas, ¿no? Para poder entrar al mercado laboral allá. Para poder vivir en general, bien, lo resumo con una experiencia. Aquí atrás de mí, ahí donde apunta mi dedito, hay unos cajones de madera, ¿no? Son unos muebles, básicamente unos modulitos de madera rectangular para meter tus libros. Son libreros o lo que sea que quieras hacer con ellos. Bueno, cuando llegué a este espacio, este estudio que poco a poco he venido mejorando, pues obviamente llegas sin nada. O sea, con por ahí una cubeta para sentarte y una mesa plegable, que es lo que más o menos utilizas para trabajar. Al principio, lo primerito es armar el espacio de trabajo, el escritorio, las mesas de trabajo, todo esto, ¿no? Las gavetas. Ya traía algo de equipo que había venido comprando en ocasiones anteriores, antes de venir con la visa de estudios, pero la cosa es que mi equipo era muy a duras penas. Nada más la computadora y ya. Pero yo necesitaba un equipo de trabajo, una mesa para poder trabajar, leer mis libros, estudiar, etcétera. Bueno, descubrí cerca de la ciudad donde yo vivo aquí, un home center, básicamente, imagínense, una tienda de estas gigantescas donde venden madera, materiales de trabajo, una ferretería gigantesca, ¿no? Entonces, buenísima para conseguir tablones y todo eso. Entonces, yo ya había detectado esos cajones de madera y en una ocasión, pues me fui por unos cuantos de ellos y entonces día a día, como hormiguita, yo venía trayendo, caminando, una caminata de unos, no sé, como hora y 20 minutos, una cosa así, trayendo poco a poco equipo para ir mejorando mi equipo de trabajo, con tal de ahorrarme un dinerito. Por supuesto, yo podía haber pagado mudanza. Bueno, mudanza, ¿no? O sea, el servicio de la tienda para que te lo mandaran a tu casa. Entonces, sí, podía llegar y comprar todo de golpe, pedir que me lo mandaran y por poquito dinero, lo que sería el equivalente a unos 200 pesos mexicanos, que son como unos que $10 norteamericanos, pues que te lo traigan todo a tu casita. Pero una de las cosas que más me gusta a mí es disfrutar la aventura de hacer las cosas uno mismo. Es parte de la historia y parte de lo que te genera historias que contar. Bueno, ahí voy cargando yo por el camino
mi bloque de tablas en la cabeza con su cartoncito y todo. Ya me dolía la cabeza porque no tomé la precaución de llevar una toallita, algo para más o menos atenuar aquí. Entonces, bueno, ahí venía más o menos sufriendo. Y obviamente no podía estar viendo el mapa constantemente porque corría el riesgo de que si yo andaba haciendo malabares con esto, pues se me caía y podía ocasionar un accidente a alguien o simplemente, pues adiós tablitas, ¿no? Darles un buen golpe. Entonces, la cosa es que tenía que hacer puntos estratégicos donde yo podía ver el mapa, el Google Maps, para ver si iba bien o me regresaba o qué onda, ¿no? Y todavía no conocía muy bien los caminos, era más o menos reciente que yo había llegado aquí. Entonces, total, vi un camino hacia la derecha y dije, por aquí me voy. Y empiezo a caminar. Y llegué a una parte donde había una avenida bastante grande, con una especie de trébol, de esos donde dan la vuelta a los carros y todo, y se veía tipo carretera. Pero pues en la América Latina, en México, en todo, pues puedes caminar al lado de la carretera, no hay ningún problema, ¿no? Entonces voy caminando para allá, y veo que no puedo pasar, pero más adelante se ve que hay un puente y que hay un puente que pasa también por abajo. Entonces veo un caminito, un senderito. Se ve que ya no había paso como tal para peatones normal, o sea, no había un camino asfaltado, con losetas, nada así, pero sí hay una veredita, sin problema, al lado de la carretera. Y ningún problema en todas mis caminatas de la Ciudad de México ha sido un problema eso. Entonces dije, pues me voy por aquí. Bueno, pues no pasaron ni 30 o 40 segundos cuando escuché gritos desde atrás de mí. Volteo y ahí viene un señor japonés corriendo a toda velocidad con su casco y todo de constructor, haciéndome gestos y todo y diciéndome, sabe Dios qué, porque mi japonés era casi nulo en ese momento. Entonces, pero era claro que me estaba diciendo, no vayas para allá, regresa. Y ahí voy, perdón, sumimasen, que es lo primerito que aprendes en japonés, que es perdón, perdón, disculpe, lo que sea. Y ya le dije, quiero ir para allá, pero y le mostré mi mapa, ¿no? Y él diciéndome quién sabe qué cosas, pero básicamente que lo siguiera, ¿no? Que no se podía ir por allá. Perdón, no, pues, ni modo, ¿no? Entonces ahí lo voy acompañando y ahí vamos avanzando, vamos caminando para pues, desandar el camino. Yo había andado 30 segundos, ¿a cuánto pude haber avanzado? Nada, ¿no? Unos cuantos metros. Ahí voy con mis cajas de regreso. Entonces llegamos y había una caseta como de construcción y todo. Y me pide que pase al frente y que pase para allá. Sí, claro que sí. Y ya paso y todo. Y tenían aire acondicionado. Entonces, por fin, porque hizo un calorón tremendo el año pasado. Ahorita está un poquito más calmado, pero estaba brutal. Ya llegué, bajé la cajón y todo. Y una mujer oficial, una policía, pero policía como de esos de servicio tranquilo, sale y me empieza a preguntar algunas cosas. Muy, muy amable, siempre muy amable. Me ofrece agua, que por favor me siente. Sí, muchas gracias, etcétera. Bueno, total, hubo un momento en que yo dije, creo que ya me metí en un problema. Y sí, Cristian, pues nada más déjame decirte que estuve ahí detenido por más o menos una hora en total, en lo que llegaban unos agentes de policía en motocicleta para revisar mis papeles, para preguntarme de dónde venía, qué estaba haciendo con esa caja, etcétera. Obviamente, como ellos hablaban en japonés y yo a duras penas con el traductor podía traducir una que otra cosa, no podía explicar bien. Lo único que puedo decir es, pues yo compré esto acá, quería ir a mi casa, pero me equivoqué de camino y pasé por allá. Entonces, no sé si ellos pensaban que tenía una bomba ahí o qué cosa, pero finalmente era algo que estaba yo irrumpiendo la seguridad del lugar y de la zona. Y la cosa es que se armó un lío gigantesco que finalmente nunca me sentí ni amedrentado, ni inseguro, ni que me fueran a deportar, nada, nada. O sea, nunca fue una sensación. Siempre fueron súper amables todos, incluso los policías. Ya después eventualmente me dijeron que por allá no, por acá sí, que no sé qué. No entendí otras reglas que me dieron unos papeles a leer, etcétera. Me pidieron sacar copia de mi tarjeta para revisar si todo estaba bien. Hablaron a mi escuela, etcétera. O sea, bueno, toda una cosa gigantesca, básicamente por haberme ido por una veredita. Y Faltó que salieras en las noticias. estoy seguro que las noticias locales, así en el periódico, salió ahí la fotografía de mí con la cajita, Otro jalando latino. para allá. Un latino más, peligro, ¿estamos en peligro acaso? ¿Es el inicio de una nueva guerra? No lo sé, porque en realidad sí es cierto, en lugares donde las cosas de seguridad son tan buenas, no quiere decir que no pasen cosas malas en Japón, claro que pasa, pero a veces sí son noticias donde se robaron dos bicicletas en el instituto de no sé dónde, ¿no? Y eso es la noticia, porque no hay otras noticias, no hay otras cosas a nivel de tragedias o de cosas malas. Y estoy exagerando, pero sí pasa mucho eso. Pero a lo que voy con eso es de que rápido uno va aprendiendo que no hay que tratar de dar la vuelta a las cosas. O sea, que el camino que uno hace como latino de decir, pues mira, ok, como que se ve que por aquí no, pero finalmente yo veo que hay camino, o sea, técnicamente sí se puede pasar, yo soy capaz de caminarlo, no me molesta si hay tierrita o lo que sea, y veo que adelante hay un puente. Y entonces llego allá, bajo por allá y ya crucé y ya la salvé.
No hagan eso, muchachos. Quien venga para acá, para Japón, una de las cosas que rápido aprendes es no asumas y no le trates de dar vuelta a las cosas, porque yo creo que es el país número uno de las reglas. Todo está establecido en reglas. Nuevamente, hay cosas positivas y negativas de eso, ¿no? Lo positivo y bueno, son simultáneas al mismo tiempo. O sea, el hecho de que mucha gente se queja cuando viene aquí a Japón. Ayer estaba escuchando, iba en el tren y escuché, es raro escuchar español, pero escuché unos mexicanos que iban platicando. Y uno de ellos decía, es que todos están, o sea, todos siempre con las caras hacia abajo en el tren, callados, amargados, o sea, se siente que están tristes. En parte es cierto, yo también coincido con eso, por cierto, pero en parte también es la cuestión de, estás en tu espacio, estás cansado también, porque la cultura de trabajo en Japón es brutal, pero además el respeto al espacio del otro. Entonces no vas a encontrar gente platicando en volumen alto, de hecho cuando pases, porque son gaijins extranjeros platicando a pleno volumen. Sobre todo en general la gente norteamericana, bueno, hablo de la gente anglosajona, suelen hablar muy alto, no sé por qué, pero la gente que habla en inglés habla especialmente alto, es algo que ya había notado desde Vancouver, y sí, o sea, grita a gritos, a gritos. Pero creo que al final de cuentas la experiencia es esta, es un lugar donde el respeto en general al espacio ajeno es tal, como sociedad funciona también en ese aspecto, que te das cuenta que no necesitas gritar para hacerte escuchar. Entonces, puedes tranquilamente estar y solamente sentarte en una banquita, sacar tu libreta de notas y ponerte a dibujar y estar escuchando música. Y vas a estar realmente en un espacio que está respetado por los demás, porque así como tú respetas a los demás, los otros te respetan a ti. Esa parte es muy bonita. Entonces, ya a la vez también dices, ay, extraño la música, extraño el ruido, extraño que alguien llegue y me empiece a preguntar no sé qué cosas. Entonces, creo que la misma emoción la puedes leer siempre de dos formas diferentes, pero esa es parte de mi experiencia. Entonces, ojo con el tratar de darle la vuelta a las cosas, porque además parte de una cuestión de conciencia. O sea, tú dices, ay, pues no veo botes de basura, pues dejo mi basura aquí, alguien la va a levantar. Y eso tristemente es muy creo que de nosotros a veces como cultura latinoamericana. Decimos, no es mi problema, es problema de alguien más. Y Japón es mucho más apto para saber que es un problema de todos, no de uno nada más. Entonces piensan más por el bien común en general, eso es cierto, en muchos de sus aspectos. Y tiene sus partes negativas, pero tiene sus bellezas. Claro, claro. Yo veía que estaban un poco hartos en Japón de los turistas que van a hacer TikToks, por ejemplo, que van a hacer sus retos, y que el espacio del tren es muy importante para los japoneses, ¿no? Es un lugar donde pueden descansar, pueden estar tranquilos, y sin embargo, pues aparecen los extranjeros a hacer bulla, a incomodar. En templos se ve, ¿no? En templos sagrados para su cultura, donde van y se ponen a bailar, a hacer cosas que nada que ver. Entonces, hay un poco eso, ¿lo has notado o no tanto? Sí, afortunadamente no me ha tocado tanto verlo yo directamente. Sí me ha tocado claramente, sobre todo cuando estoy por ejemplo, yo siempre para ir a mi escuela siempre paso por el metro, por la estación de Osaka, diario. Pues, Osaka es la segunda ciudad después de Tokio más grande de Japón. Hay muchísima gente aquí y la estación de Osaka de Umeda es la más grande de Osaka. Entonces, básicamente paso por la estación más grande de Osaka y muy posible la segunda, tercera, cuarta más grande de Japón. Muchísima gente. Y con toda esa gente, pues sí, te topas mucha más afluencia de extranjeros, obviamente. Yo creo que por la hora a la que yo me muevo, que es muy temprano, casi no encuentro extranjeros. Ya cuando me muevo en la tarde de regreso, ahora sí ya escucho más gente platicar y toda la cosa. Y sí notas ese tipo de cosas. Nunca me ha tocado un streamer haciendo payasada y media, ni algún cuate haciendo retos o cosas así que, honestamente, yo incluso en México considero, perdón por la palabra, y si quieres censura esta parte, pero esas son pendejadas. Perdón, pero el acto de llegar y decir, ay, voy a llegar y hacerme el chistosito para con eso jalar mis likes y todo lo que sea, porque, ajaja, qué chistoso que llegó y le dijo no sé qué cosas a esta persona que estaba ahí. O sea, ¿por qué voy a estar ganando atención molestando a otros? Esa noción de ese tipo de retos o ideas a mí se me hace absurda en cualquier país, no solamente en un tema de Japón. Y luego en un lugar tan respetuoso como es este o con ese tipo de tradiciones, pues se me hace absurdo, en serio se me hace absurdo. A mí no me ha tocado ver eso, porque yo creo que yo sí sería de las personas que llegaría y le diría, a ver, güey, le paras a tu tontería. Porque, perdón, o sea, respeta el lugar en donde estás y respeta que los otros también están respetándote a ti.
no estás sufriendo racismo por parte de los otros, no te están tratando mal por ser alguien diferente, ¿por qué entonces tú llegas e irrumpes la tranquilidad que ellos tienen como país y como sociedad? O sea, más bien aprende de las cosas de otros. Creo que muchas de estas tendencias, obviamente sabemos que solamente es por lograr los likes, ese tipo de cosas. Hay casos, no voy a mencionar los nombres de las personas para no darles más presencia todavía, pero todos sabemos de casos de cuates que han hecho cosas absurdas aquí en Japón, molestado a medio mundo, acosado a personas en el metro, de estarles hablando de bombas nucleares y los vamos a bombardear y no sé qué. O sea, cosas que muestran un tal grado de ignorancia por parte de la persona y de completa inconsciencia hacia el otro, que solamente muestran eso, o sea, el grado de individualismo a que ha llegado la sociedad en general, de no respetar a los otros. Entonces, yo creo que una de las cosas que empiezas a aprender aquí de Japón es eso, o sea, el tema de respeta al otro, no solamente eres tú. Así es, así es. Sí, pues es un poco cómo nos están llevando las redes sociales, creo que están convirtiendo un poco así, ¿no? Mientras más visualidad uno tenga, y no importa cómo la consigas, vas a tener más vistas, más likes y por ende más dinero, ¿no? Entonces hay que, es un sistema en el que hemos entrado y vamos a ver hasta dónde llega, pero sí, pues hay que reflexionar sobre esas cosas, ¿no? Me contabas que ya has podido participar en algunos eventos, ya tienes ya un poco de conocimiento de la industria, de la animación. Cuéntanos un poquito sobre esto, ¿no? ¿En qué eventos participaste? ¿Con quiénes has podido conversar? Todas estas cosas que creo que son muy interesantes y que a nuestros escuchantes les pueden servir un montón, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Bueno, pues primeramente, ya el año pasado, el cierre del año, participé en un evento en Tokio que hubo por parte de los que desarrollan el programa, el software de Toon Boom Harmony. Yo con Wow. ellos ya tenía contacto desde México, desde ya hace como unos 4 años para este entonces, quizá un poco más, por diferentes cuestiones. Por parte de justamente un conecte vía Instagram que llegó a mi canal, era uno de los, es el productor de uno de los grandes estudios de Los Ángeles, entonces me contactó directamente porque estaba interesado en una colaboración y me vinculó con la gente de Tumbo. Entonces yo tuve esa muy buena presentación, esa oportunidad, y a partir de ahí, pues bueno, ya pude platicar directamente con la gente de Tumbum, allá en Montreal. Incluso cuando fui a Montreal, hace ya unos años, pude también estar en su espacio un tiempo. Entonces, cuando estuvieron aquí en Tokio, fui al evento para poder participar. Y bueno, obviamente Tumbum Harmony, me imagino que siendo animadores aquí conocen, saben de cuál es el programa. Es el programa más utilizado de animación en América y Europa, no en Japón. En Japón es, de hecho, Clip Studio, antes llamado Manga Studio, por varias razones, sobre todo la económica, el precio, pero ellos han estado queriendo entrar aquí a la industria de Japón desde hace mucho tiempo por obvias razones. O sea, Japón es la industria número uno de producción de animación en el mundo por mucho. Entonces, pues están muy interesados porque cualquier posible vínculo aquí con ellos y funcionaría muy bien. Sin embargo, si ustedes, bueno, creo que ustedes, sabiendo, siendo animadores, si ustedes ven una animación, un anime japonés convencional, no, hay uno que otro que hace cosas diferentes, pero si hablamos de un anime japonés convencional y lo comparamos con, ¿qué les gusta? Rick and Morty, por ejemplo, o Horseman, BoJack, o este tipo de trabajos, vamos a notar que hay una diferencia muy grande en estilos de animación. Básicamente, los proyectos norteamericanos que yo acabo de mencionar son proyectos que se trabajan mediante puppeting, mediante rigging. Entonces, son Catado, personajes que ¿no? están ensamblados en cachitos. Es cutout, la técnica de cutout, que es excelente porque te permite tener ciclos ya hechos de animación y simplemente reutilizarlos. Pero vas a perder la cualidad única del dibujo hecho específicamente para denotar esa escena en particular. Entonces, pasa lo que pasa en los videojuegos, lo que pasa en las series, en donde realmente la narrativa sufre en cuestión a que no estás dibujando un ángulo específico para esa toma, estás haciendo simplemente una repetición de un ciclo que has visto 1000 veces en otros lados, porque realmente lo que quieren hacer es algo como lo que hacían los Picapiedra con Hanna-Barbera. Simplemente son personajes platicando, son sitcoms en donde uno habla, el otro responde y ya. No tienes necesidades
dinámicas de animación y el anime japonés es muy diferente. Entonces, bueno, comento esto nada más para platicar un poco de la naturaleza de la industria, para que sepan un poquito qué las cosas están pasando, porque si bien o sea, el trabajo en Toon Boom por algo ha tomado tanto poder en Estados Unidos, bueno, en Los Ángeles, etcétera, porque en efecto hace que tú, o sea, si tú tienes un personaje ya rillado, ya tienes color, ya tienes línea final, ya tienes incluso animación hecha, solamente lo tienes que reutilizar una y otra vez. Entonces te ahorras muchísimo trabajo porque técnicamente puedes contratar menos animadores y más técnicos que trabajen tu proceso, lo mismo el 3D. O sea, el artista como tal trabaja en las partes de preproducción, pero después de eso ya tienes el mono hecho. Bueno, no es tan fácil como lo estoy diciendo, ¿no? Tiene otras complicaciones y otros costos. Pero el tema es que al nivel de movimiento, tú puedes hasta capturar un movimiento de una persona, te puedes capturar movimiento a ti mismo, ya existe esa tecnología que la puedes comprar hasta en Amazon. O sea, tú puedes conectar unas camaritas, ponerte enfrente a ti, comenzarte a mover, y el programa detecta tus movimientos y los traduce al personaje que tú armaste. Entonces puedes tener, por eso los VTubers, por eso este tipo de técnicas. Entonces, creo que la animación es muy amplia y hay mucha cantidad de posibilidades que puede tener. El problema que yo veo de eso es que Toon Boom está queriendo vender una sola forma, un solo camino. Se está diciendo, este es mi método y si utilizas mi herramienta vas a poder hacer animaciones mucho más extendidas, con mucho menos dinero y recursos, por lo tanto vas a ganar más dinero. Pero el punto es sí, pero ¿qué estilo de animación te refieres? Entonces, bueno, hago esa pausa cultural nada más para mostrarles un poquito lo que es la diferencia de las técnicas de animación y también por qué es tan difícil cuando alguien te pregunta en Instagram, ¿cuál es el programa mejor para hacer animación? ¿Qué programa debo estudiar para hacer animación? Ay, maestro, esa pregunta, esa respuesta como tal no existe. Depende qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, con qué estilo, qué disfrutas como técnica de material, o sea, no hay como tal una. Pero bueno, ese fue el evento en el que yo estuve con ellos aquí en Tokio, extremadamente bueno porque además fue por parte también de los integrantes de Trigger, del estudio Trigger, que pues, ay Dios, entonces, pues muy buena la oportunidad. Tristemente, en ese entonces, nuevamente estamos hablando de hace ya un tiempo, entonces mi japonés era prácticamente nulo, por lo tanto, o sea, yo podía hablar, pero solamente en inglés. Entonces, solamente me dediqué a conocer a las personas con las cuales podía platicar en inglés. Conocí a uno de los directores de animación, bueno, uno de los creadores de un estudio de animación que ya cerró, por cierto, cambiaron por problemas que tuvieron y cambiaron y ahora tienen otro nombre, pero antes se llamaban Tonari Animation, y bueno, conocí a un cuate que se llama Jared, se me olvidó el apellido, pero él es de los cuates que más información tiene en internet técnica de la animación. Y al parecer tiene otros aspectos negativos, los cuales a mí no me constan y yo no conozco, así que yo no puedo hablar de ello, pero también he conocido otras opiniones de otras personas, pero lo que yo conocí al menos de él y lo que yo conozco por parte de su canal de YouTube que muestra temas de animación es increíblemente útil. Entonces, si alguien quiere aprender de lo que es la industria en sí de la animación y de cómo realmente trabajamos acá, busque por favor ese canal, seguramente muchos ya lo conocen, está en inglés, pero bueno, captions y ya con eso ya. Entonces, bueno, fue esa ocasión. Ahora, recientemente en Tokio, fui a un evento de cómics. Me enteré vía Instagram de un evento que estaban haciendo en Harajuku, que es uno de los centros culturales fuertes de Japón, de los corazones culturales, donde iban a hacer un workshop de novela visual, de narrativa visual, con el tema de los kaijus, que es este tema de los monstruos gigantes, ya saben, Godzilla, etcétera. Entonces, iba a estar presente uno de los creadores de monstruos que trabajó durante el proceso de Ultraman, que ya tiene mucho tiempo esto, pero bueno, de los que diseñaba las criaturas y los monstruos y todo eso, que se llama Kamatsu, el maestro, y ahora, por cierto, se dedica a muchas cosas, a vender monstruos y juguetes diferentes y todo. Entonces, es muy interesante lo que hace, pero además diseña disfraces para luchadores y hacen luchas de monstruos. Entonces, ¿Qué imagínense lo que es el wrestling mexicano, pero llevado, bueno, que creo que se origina en México, no estoy convencido, pero sé que la lucha libre en México es súper popular. No sé si Perú u otros países también tenga un espacio de ese tipo como lo tenemos en México, pero es muy famoso, ¿no? Entonces, imagínense luchadores, pero vestidos de tiburones gigantes, de alienígenas que irradian. Entonces, es jugar con esa fantasía tipo Power Rangers, tipo todo este tipo de cosas que vemos en televisión y bueno, Ultraman, obviamente. Entonces, eso a Japón les encanta. Entonces, bueno, hacen ese tipo de trabajo. Y eso fue en Tokio. Entonces, fue pesado porque era el fin de semana y era justo el tiempo en que yo doy mis cursos, así que tuve que hacer movimientos ahí con mis alumnos para poder hacer eso. Pero bueno, también me dio la oportunidad de estar transmitiendo bloques de mi viaje. Entonces, es parte de lo que a mí me interesa hacer, ¿no? Cuando yo vine a Japón,
Cuando yo me vine a Japón, mi intención siempre fue poder llevar a América Latina las cosas que no sabemos, porque una aventura así es complicada, es difícil, es costosa y además no todo el mundo tiene la posibilidad, incluso de vida, de poder venir acá. Si yo tuviera familia e hijos en México, no tan fácil dices, ahí nos vemos en 2 años, ¿no? Me voy a otro país, a ver, vámonos todos para allá. Es mucho más difícil, ¿no? Hay más raíces que te amarran a un lugar. Y ahorita estoy tratando de aprovechar el estilo de vida que yo he elegido hacer para poder continuar en la aventura, para poder investigar y salir al mundo y ver todas estas cosas que también son maravillosas y que sí te cambian internamente. Eso es a lo que yo vengo al cambio artístico. Y ahorita recientemente también ya entré a un taller artístico de creación de personajes de RPG, que es el tema que a mí me fascina. Los juegos de role-playing game, yo soy súper fan de eso. Entonces voy a estar trabajando con un creador aquí en Japón que se dedica a hacer mucho de los ilustraciones, concepto de arte, cómics, cosas para videojuegos, etcétera, que tiene que ver con personajes de RPG. Entonces, algo a lo que yo voy a empezar a entrar ya en este año y que ya son mis 2 primeras experiencias formales de entrar y aprender y dibujar, es justamente eso, empezar a entrar ya a workshops, empezar a entrar ya con los japoneses. Ahorita ya, aunque mi nivel sigue siendo bajo de japonés, ya puedo entender un 25%, a veces un poco más de una plática más o menos complicada. O sea, de una serie de instrucciones complejas, entre un 25 y un 50% ya puedo entender lo que está pasando. Entonces, ya es el momento para empezar a estudiar ese tipo de cosas y bueno, son las experiencias que yo vengo a transmitir acá a los alumnos. Genial, genial. Bueno, aquí voy a dejar tu Instagram para que la gente que vaya a ver este programa está siendo grabado por si acaso. Pero nada, déjenos sus preguntas ahí, yo se los puedo hacer llegar a Bastian. Aquí en Instagram pueden encontrar más información sobre los cursos que estás dando, a tu web también, a tus canales de Instagram, bueno, de YouTube, perdón. Y cuéntanos un poquito cómo es el enfoque que tú tienes para enseñar, ¿no? La animación, porque, bueno, es un proceso difícil, largo, pero creo que tú tienes una forma de enseñar que es muy buena, totalmente recomendable. Yo no soy animador, pero sí, José Leoncio, si nos está viendo o si nos va a ver, él me recomendó, me dijo que tus clases son geniales, así que creo que es totalmente recomendable. Claro que sí, el maestro Leoncio, buenazo también, ¿eh? Y cada vez ya he visto por ahí también lo que está subiendo en su canal, entonces cada vez el nivel subiendo más. Sí, cómo no, con mucho gusto. Para empezar, creo que un punto importante es que yo parto desde el punto de vista de un, como comentaba, de un creador, de alguien que le interesa no solamente ganar las habilidades técnicas para después ir y meterse a una serie animada de una película X o de una serie que le guste, sino más bien yo parto desde el punto de vista de que queremos crear ideas nuestras, desarrollo de nuestros propios programas o algo que estemos pensando hacer. Entonces, creo que ese estilo es diferente porque no creo que sea el único, por supuesto, creo que la mayor parte de la gente más bien se recluta en un estudio, pero con la llegada justamente del tema de las redes sociales, que tiene su gran demonio, como bien comentabas hace ratito, tiene sus partes ventajosas. A mí todavía me tocó ir a los canales de televisión allá en México a tratar de promover un bloque de animación de 2 minutos para poder hacer un programa de 2 minutos semanal. Pero imagínate tratarle de vender a una televisora 2 minutos. Tú pensabas que era para decir, les voy a llevar un contenido que va a ser diferente, que la gente le va a gustar y van a poder seguir esta serie y todo, pero para ellos esos 2 minutos implican dinero, porque implican comerciales que ellos no están vendiendo. Entonces tienen que justificar que tu bloque tiene que por lo menos costear lo que ellos ganarían más bien pagando, comprando, vendiendo espacios de publicidad. Entonces, en realidad, era una cadena que ya estaba tan establecida que si tú querías llegar a las masas, si tú querías llegar a la gente realmente a que viera esas imágenes en movimiento, no había de otra. Había solamente cine o televisión. Y cine, a ver, bríncale, o sea, es una película animada. ¿Cuántas hay en América Latina, no? O sea, sobre todo de esas épocas que hablamos, de nuestra infancia y todo. O sea, yo conocía 4, nada más. O sea, y comparado a la gran producción de otros países era nula. Entonces, ahora imagínate la oportunidad de poder participar ahí. Y sí había, ¿eh? Si tú te querías concentrar y todo, aún a la fecha, claro que hay la posibilidad de participar en esos proyectos. Pero el punto es que no tienes control creativo de ellos. Entonces yo me concentro mucho en la idea de, no, a ver, tú vas a desarrollar tu idea, vas a desarrollar el concepto, el cómo llevar a la gente, el nombre del mismo, la estructura, la animación, la creación del arte,
y llevarlo a la gente. Entonces yo me concentro en eso, ese es el primer punto. Analizamos muchos proyectos que han estado surgiendo de otros creadores, donde han empezado contando sus historias de vida en animación, en Flash, como Domix o como Jaden Animation, que seguro muchos aquí conocen. Ya hay muchos ejemplos de ese tipo de autores que ahorita ya tienen marcas que empezaron simplemente narrando. Cuando yo era joven y me puse a trabajar en una tiendita de vender ramen y empiezan a explicarte su experiencia. Y ya, y son pequeñas historias de vida que la gente va siguiendo. Entonces, hay muchos estilos. Hay gente que te enseña a animar o te enseña a dibujar mientras va platicando, va criticando el arte. Hay gente que se pone a jugar videojuegos, lo que sea, ¿no? Hay como muchas ramas. Entonces, creo que el punto, yo me enfoco mucho en que el alumno sea capaz de hablar de lo que le gusta y le apasiona y tratar de cambiar a que no sea nada más integrarse a eso que ya existe, sino dar su versión, con lo cual eventualmente empezamos a crear nuestras propias historias, nuestros propios personajes. Entonces yo me baso mucho en ese aspecto, no solamente en la cuestión técnica. Ahora, sin embargo, la animación, una de las cosas más bonitas que tiene es que tiene esta parte bohemia y abierta del arte y romántica, pero también tiene mucha parte de ciencia y de elementos que son muy constantes y muy específicos, que hay que hacer. O sea, hay mucha técnica detrás. Entonces, yo soy un animador que aproxima la enseñanza de una forma muy técnica. O sea, no les voy a decir, siente el movimiento y entra en el personaje y fluye con él, porque eso no te dice nada. O sea, como dibujante, si yo te digo, a ver, Cristian, entra en tu personaje y siéntelo. O sea, sí hay ciertas cosas que puedes entender de ese mensaje, pero cuando ya después llegas y dices, ok, ahora voy a dibujar, ahora, ¿qué hago? Con eso que siento, ¿qué hago? Entonces, lo que necesitas y lo que yo transmito a mis alumnos es decir, ok, si tú vienes de un día pesado, cansado, imagínate un guerrero que llega después de una batalla, cansado, desgastado, y llega para simplemente, llega al consejo de guerra del rey, esa es la escena que estás tú armando. Entonces llega con su espada, ¿cómo va a llegar? Va a llegar caminando en marcha formal, dependiendo cómo sea, ¿no? Dependiendo qué esté sintiendo, dependiendo sus memorias. Entonces, no. Si le está recordando, su amigo acaba de morir. ¿Cómo vas a transmitir la escena de un capitán de guardia que llega con su amigo recientemente asesinado en la batalla que acabas de contar y tiene que llegar al rey a darle la noticia de que la ciudad ha sido liberada? O sea, lo lograron, pero ¿a costa de qué? ¿Cómo transmites esa sensación de carga y de peso sin hacer que el rey te corte la cabeza? Entonces, en esa escena que yo ando improvisando en este momento, hay, ok, esa es la escena, ese es el sentimiento, pero hay reglas técnicas de cómo cuentas la escena, cómo empiezas narrando esa escena. ¿Comienzas desde el punto de vista del rey y la puerta que se va abriendo? ¿Comienzas desde el punto de vista de una espada siendo arrastrada por las escaleras del castillo? ¿Cómo comienzas a contar la historia? Hay ciertas decisiones que te van a hacer que la narrativa se exprese mejor. Y después de ver el qué tengo que hacer, yo me voy a la parte técnica de, ok, ahora si decidiste hacer esa espada golpeteando las escaleras, ¿cómo haces una técnica de golpeo para que se vea que un metal pesado va raspando por las piedras y además va eventualmente brincando? ¿Cómo haces los dibujos? ¿Dónde pones el dibujo extremo acá? ¿Dónde pones el... O sea, hay toda una técnica de ahí. Entonces nos vamos a, ok, es la parte técnica de qué voy a hacer, pero viene inspirada por la parte artística de por qué lo voy a hacer. No nada más es la técnica por la técnica. Y eso es en lo que yo me concentro. Entonces, y así lo que hacemos es que mes con mes, ya hablando así propiamente de cómo funciona el programa, para mí yo tengo un programa que funciona durante todo un mes entero. Ese programa lo estrenamos hace 9 meses ya y ha funcionado increíblemente bien porque antes daba yo programas donde eran nada más 2 meses, 3 meses de curso y ya con eso tenía las bases y mucha gente quería continuar. Entonces armé el programa que se llamaba Mentorship. Bueno, ahora ya fusioné todos. Entonces lo maravilloso es que ahora lo que hacemos es para que para la gente de América Latina es un curso que yo doy en donde mes con mes vamos viendo un tema específico de animación. Por ejemplo, el mes pasado vimos vuelo, entonces creamos una criatura volando, un dragón, un cuervo, lo que cada quien quisiera crear. En este mes estamos viendo storyboard y cómic, estamos en un cómic, el próximo mes vamos a ver animatic. Entonces, hacemos mes con mes una práctica cerrada, un ejercicio concreto que se va conectando para que en un año completo de educación tú hayas pasado por todos los aspectos de la animación, tanto de la preproducción, producción y postproducción, como es edición, sonido, todo lo demás. Y así es como se trabaja. Y nos reunimos los viernes y los sábados online. Eso siempre es en vivo conmigo, así como estamos trabajando aquí. Es una clase directa en vivo, no son pregrabadas. Y nos vemos durante 4 horas el viernes, 4 horas el sábado, de las 5 a las 9 horas de la tarde-noche, de hora del centro de la Ciudad de México. Entonces, bueno, para los hermanos, hermanas de América Latina que nos acompañen,
Si les interesa participar del espacio, ahí está. Claro que sí, ahí está el nombre de mi canal. Con ese mismo nombre también me encuentran en YouTube para también poder revisar la información que hay ahí. Y ahí viene la información. Entonces, ahí vienen también los botones para mandarme un WhatsApp directo, el cual llega a este celular. Entonces, es directo conmigo, no hay intermediarios. Es yo como artista viviendo la aventura de un animador aquí en Japón, platicando y ayudándote directamente en persona. Bueno, en persona online, pero en persona en vivo. Genial, genial, Bastián. Bueno, nada, desearte toda la suerte del mundo, desearte toda la buena onda en tu aventura, en este camino del héroe que estás haciendo ya, para que pronto logres formar pues parte de esta gran industria en Japón. Creo que es tu sueño y sería genial tenerte ahí como espía industrial también para traer un poco de esas enseñanzas a Latinoamérica. Y nada, pues felicitarte por tener este coraje para estar allá, para irte y empezar en una nueva cultura y bueno, nada, fuerzas desde aquí, todo el ánimo del mundo y nada, un fuerte abrazo también. No sé si tienes algo más para contarnos. No, hombre, Cristian, pues muchas gracias por el espacio. Ya van 2 veces precisamente por acá. Además, es interesante ir viendo los cambios, ¿no? De tiempo Sí, que va pasando. La próxima vez nos toque platicar, Cris, yo creo que ya es cuando ya voy a estar de pleno en las escuelas artísticas. Ahorita todavía mi enfoque es el japonés, pero ya estoy emocionado porque ya por fin empecé a integrarme en la vida artística, porque bueno, ya puedo hablar. Digo, es difícil integrarte a un arte si no puedes ni siquiera entender las palabras y los códigos que lo, que lo transmiten. Entonces creo que lo primero es el idioma y lo segundo es ahora sí, pues bueno, vamos a empezar ahora sí a explorar artísticamente. Y no, pues para quienes están viendo este espacio, por favor atentos ahí al canal. Voy a estar subiendo también bloquecitos y clipsitos de las clases para que también vean cachitos de aprendizaje, pequeños nuggets de información que les pueden servir para poder desarrollar sus historias. Y por supuesto, quien quiera estar interesado en participar en el proceso de aprendizaje directamente conmigo, pues ahí están los canales para contactarme. Entonces, con mucho gusto. Entonces, Cristian, pues no, al contrario, un gustazo nuevamente y nos vemos eventualmente. así es. Ya actualizaremos en unos meses cómo te está yendo. Y nada, pues gracias a todos los que nos van a ver y nada, un fuerte abrazo para todos. Nos vemos pronto. Un Adiós. abrazo. Hasta luego. Bye.